Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa de conexiones entre tejiendo culturas y saberes. Yo soy Verónica Trujillo y el día de hoy me acompaña Edwin Morón. Muchísimas gracias por estar en Conexiones. Hoy estaremos platicando acerca de las características de los neopaganismos con la doctora María Papenfuss directamente desde Alemania. También contaremos con la participación de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, Los Colores de la Voz, Voces y Visiones, Semanario de la UIM y Reglamento de la UIM. Así que quédense, ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entre tejiendo culturas y saberes. Muchísimas gracias por estar en Conexiones. Como decíamos al inicio, estaremos platicando acerca de los neopaganismos, es decir, las nuevas formas de pensamiento y de práctica religiosa que se configuran, que se gestan a lo largo y ancho de esta madre tierra y que tienen características muy específicas, muy particulares, pero que también las vinculan con las formas de religiosidad tradicionales. Hemos de saber además, Vero auditorio, que muchas de las formas tradicionales de religiosidad han recuperado históricamente elementos de eso que se considera como paganismo. Muchos de los relatos que acostumbramos a escuchar desde las grandes tradiciones religiosas tienen componentes de pensamientos religiosos anteriores y que les han permitido construir un relato coherente a estas religiones de las que podemos decir son las más conocidas en el mundo. Sin embargo, a partir de esta mezcla y a partir de este intercambio, también en ese tipo de pensamiento se empiezan a configurar nuevas formas de pensar lo religioso, nuevas formas de pensar lo sagrado y reconocer, recuperar, comprender cuáles son los procesos de articulación de estos neopaganismos es un elemento importante, sobre todo para un mundo diverso culturalmente como el nuestro. Claro, Edwin, y bueno, sobre todo también pensar los neopaganismos hoy en día es importante por la presencia de, pues justo, nuevas juventudes, ¿no? Juventudes que se exponen, que interactúan con plataformas de comunicación diversas y que hoy en día permiten justo la comunicación al otro lado del planeta. Y de recuperación también, habría que decir, de historias espirituales o de religiones antiguas, pero que también tienen desde ahí como jóvenes la necesidad de reconfigurar, de replantear, de entender de una manera tal vez distinta o propia de lo que se vive hoy en día. Entonces, pues desde ahí la investigación de la doctora María Papenfuss es totalmente importante y pertinente porque nos ofrece una mirada, una forma de explicarnos también pues las nuevas actitudes o las nuevas circunstancias que permean en las religiones y por supuesto en las prácticas de la juventud. Pues vamos a escuchar a Adriana Rodríguez con las Alternativas del Buen Vivir y ya estamos de vuelta para el diálogo con la doctora María Papenfuss acerca de los neopaganismos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Continuamos reflexionando sobre los buenos vivires, las prácticas y las experiencias y cómo estamos en un momento de recuperación de esos saberes que fueron borrados o que se intentaron borrar porque realmente persisten y perviven en la memoria de la tierra y en la memoria de los abuelos, de las abuelas, en la transmisión oral y en las prácticas que son las que empiezan a alimentar las experiencias actuales para construir el buen vivir. Y entonces te voy a compartir lo que está sucediendo en algunos lugares del planeta y lugares que no solamente están en el Abya Yala, en ese continente de tierra viva, en donde existen ecoaldeas, comunidades que hacen prácticas muy armónicas con la tierra o que están en resistencia ante la colonización de sus territorios. También hay prácticas del otro lado del charco y en otros lugares como África y también en Europa. Y quiero contarte de esas prácticas que se ven en Europa porque muchas veces polarizamos la visión con las que vemos el mundo y creemos que hay unos lugares blancos y otros negros,
y unos rojos y unos azules y no vemos en la diferencia que hay puntos en común. Y ese punto en común que está sucediendo en mi entorno, en este continente, es la recuperación de los saberes ancestrales, que no se perdieron, se mantuvieron en prácticas como por ejemplo elaboración de muchos productos medicinales, cremas, aceites, cosmética, jabones, champús, elaborados tradicional y artesanalmente y que ahora ese conocimiento empieza a salir no solamente como una práctica más sana para el cuidado del cuerpo, sino como alternativas económicas para comunidades que están repoblando montañas y zonas que habían sido abandonadas. Sí, porque también hay repoblamiento, gente que está sembrando la tierra en comunidad, creando aldeas o ecoaldeas que llevan décadas construyendo con bioconstrucción, valga la redundancia, utilizando la permacultura, generando sus propios productos y hábitos alimenticios y mira por dónde a día de hoy empiezan a ser referentes que son consultados incluso por la academia que está girando el foco para estudiarlos, para caracterizarlos y para tratar de aprender o mostrarles como casos prácticos de buenos vivires que se mantienen y que pueden resultar una alternativa en un lugar en donde está cerca o se habla muy cerca y muy pronto de crisis alimentaria, de colapso energético, de problemas con las políticas agrícolas, agrarias, de la gestión del agua y entonces se mira a esas raíces y a esos conocimientos que empiezan a emerger y a salir como los tréboles después de la lluvia, como el arco iris después de la tormenta, cuando sale el sol y nos regala el cielo esos distintos colores que nos permiten recordar que hemos venido a vivir un momento de transición y que además tenemos en el buen vivir una puerta para el cambio que no es más que volver a la raíz. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Como decíamos, estaremos platicando acerca de las características de los neopaganismos con la doctora María Papenfuss de la Universidad de Bayreuth en Alemania. Antes de ello, vamos a escuchar algunos datos de su biografía con Daniela Canuto. Buen día, les comparto que María Papenfuss estudió la licenciatura en Ciencias de las Culturas con enfoque en las religiones del mundo y Germanística Intercultural en la Universidad de Bayreuth, Alemania. Su maestría en Comunicación y Estudios de la Cultura, así como el doctorado en Estudios Transdisciplinarios de Comunicación y Cultura, la realizó en ICONOS, Instituto de Investigación en Cultura y Comunicación en la Ciudad de México. Desde el 2019 es investigadora y docente en el Instituto de Ciencias de las Religiones en la Universidad de Leipzig en Alemania. Sus enfoques de investigación son fenómenos religiosos afroamericanos y neopaganos, desde la transdisciplinariedad, religión e Internet, lugares sagrados, religiosidad y otros. Continuamos con la entrevista. Muchísimas gracias, Dani, por esta información. María, muchas gracias por estar con nosotros en Conexiones. Platícanos un poco acerca de el neopaganismo. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son sus o algunas de sus propuestas? Hola y muchas gracias por la invitación a la radio de la Universidad Intercultural del Estado de México. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes para presentar algunas ideas sobre mi campo de investigación, que son las religiones neopaganas en la Ciudad de México. Bueno, primero me gustaría platicar un poco sobre el neopaganismo en general. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Y qué propone? Pues es un movimiento religioso contemporáneo que se basa e inspira mucho en culturas precristianas europeas, pero obviamente adaptadas al contexto actual. Se pueden identificar dos vertientes principales y la primera es la brujería, cuya forma quizás más conocida es la Wicca, y por el otro lado hay religiosidades germánicas y nórdicas
como Áusatru. En general, los neopaganismos son muy eclécticos, es decir, son religiosidades muy personalizadas y es por eso que hay una gran variedad de diferentes neopaganismos, para decirlo así. Bueno, cuando hablamos del origen y del desarrollo histórico de estas religiones, hay que decir que en su forma pues, más formalizada surgen a mediados del siglo XX en Europa, pero ya desde la época del Renacimiento se formaron organizaciones como por ejemplo hermandades o sociedades folclóricas que se interesaron mucho por las culturas paganas precristianas. Antes de eso, durante la Edad Media, temas como brujería o un interés por las tribus nórdicos se trataba pues según el dogma cristiano, o sea, eran un tabú. Entonces, ya desde el Renacimiento surge la idea principal y se desarrolla, pero como religión establecida se puede entender a partir del siglo XX. Y quizás se preguntaron por la diferencia entre paganismo y neopaganismo, y pues paganismo hace referencia justamente a estas culturas precristianas en Europa, mientras que el neopaganismo subraya que se trata de religiosidades contemporáneas, ¿no? Que simplemente se basan, se inspiran en estas culturas antiguas. Regresando a la historia, pues con el movimiento contracultural en los años 60 y 70, que de hecho comparte algunas ideas y principios con neopaganismo, pues se establecen diferentes religiones neopaganas ya de manera más formal. En el caso de la Wicca, era Gerald Gardner que fundió la Wicca en el sur de Inglaterra y después ya le dio mucha difusión a través de la radio, de la televisión, de entrevistas. Entonces, poco después, la Wicca expande básicamente de Inglaterra a Estados Unidos y a otras partes del mundo. No sorprende que se desarrollaron diferentes formas de Wicca, por ejemplo, con enfoques más en el feminismo o en una ecoespiritualidad. Las religiosidades nórdicas y germánicas se desarrollaron en el mismo marco temporal y pues de ahí se volvieron más famosos, por ejemplo, Áusatru Fornsider, que hacen referencia a una antigua religión justamente de las tribus en Europa del Norte, lo que hoy son países de Escandinavia, y el territorio de las tribus germánicos. Para la expansión de estas religiones a otras partes del mundo, el Internet funcionó como un catalizador muy importante. Y en México pues llegó más o menos alrededor del año 2000. Ahora bien, aunque los neopaganismos son muy diversos entre sí, hay algunos elementos clave. Y el primero es la naturaleza, que se nota mucho en las prácticas y creencias. Graham Harvey, uno de los autores más famosos en este ámbito, llama a estas religiosidades, por lo tanto, earth-based o earth-centered, en inglés basados o enfocados en la tierra. Y pues se nota mucho en la celebración de los ciclos naturales, como durante los solsticios y los equinoccios. La gran mayoría de los neopaganos se entienden como politeístas o panteístas, es decir, adoran varios dioses o deidades o tienen ideas más animistas. Pero en Wicca usualmente se adora la gran o la triple diosa y el dios verde, y en Áusatru usualmente se usa el panteón nórdico germánico y los dioses respectivos. Otra característica neopagana es la interacción con seres no humanos, como por ejemplo elementales de la naturaleza o duendes o seres féricos o espíritus. También luego se veneran a los ancestros y se cree en un así llamado otro mundo de energías o vibraciones, ¿no? Que no es un mundo tangible, pero algo paralelo al mundo que se considera físico, material, normal. En cuanto a las prácticas y rituales, pues las celebraciones de la rueda del año son lo más notable. En ellos se nota la importancia de los rituales comunitarios y la participación colectiva, pero también son muy importantes las prácticas individuales. Entre ellos
Hay pues diferentes formas de magia y hechicería que casi todos los neopaganos practican, y algunos escriben su libro de sombras y tienen altares en sus casas. Estoy resumiendo como las prácticas más comunes, ¿no? Muchos practican adivinación de una manera u otra, por ejemplo con el tarot o con un péndulo, y muchos meditan y hacen el así llamado trabajo de sombra, donde enfrentan los lados oscuros de su personalidad, por ejemplo lo que les da miedo o lo que los asusta. En cuanto a la ética y los valores, pues son también individuales, pero lo que suelen tener en común es el respeto por la vida y la naturaleza, y se nota en principios más concretos, como por ejemplo la red de Wicca, que dice haz lo que quieras mientras no dañes a nadie. Lo específico del neopaganismo en México son pues todas esas adaptaciones locales, por ejemplo de prácticas de herbolaria o el trabajo con dioses de culturas originarias de México. Y pues las primeras comunidades se formaron en la Ciudad de México alrededor del año 2000. En fin, neopaganismo en la actualidad se puede entender como un movimiento religioso dinámico, diverso, multifacético y ecléctico. Pues bien, como hemos escuchado en tu voz, estas características y estas formas aparentemente novedosas de articulación del pensamiento religioso, de perspectiva sobre lo sagrado, en realidad podríamos también pensar que no son tan nuevas, que no tienen muchos elementos novedosos, y que lo novedoso pasa por las formas en que se articulan esas antiguas narrativas, esos antiguos relatos, esos antiguos discursos con el mundo, con el momento histórico que le toca vivir a los grupos humanos particularmente. Y en ese sentido es también poderosa la forma en la que cada una de esas sociedades interpreta, asume y puede traer a su vida estas prácticas antiguas, porque les permiten además la resolución y hacerse cargo de su proceso de existencia. Y por ahí es donde pasa parte de la riqueza que tiene esta configuración de los llamados neopaganismos. Seguimos platicando a propósito de este tema, no se vayan, esto es Conexiones. La UIM, a través de la licenciatura en Arte y Diseño, busca la revalorización y revitalización de las manifestaciones socioculturales de pueblos originarios para difundir valores comunitarios mediante disciplinas como la pintura, escultura, joyería y diseño textil. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Sabías que la Universidad Intercultural del Estado de México imparte la maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares, a través de la cual busca formar profesionales capaces de prevenir conflictos para vivir en un entorno pacífico entre culturas y sociedades? ¿Qué esperas para ser parte? Inscríbete. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. La mejor manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual es mediante los siguientes métodos anticonceptivos. Preservativos masculinos y femeninos. Limitar las relaciones sexuales con otras personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. Es importante y necesario utilizar preservativo. El condón es una herramienta esencial en la promoción de relaciones sexuales seguras y responsables, protegiéndote tanto como a ti como a tu pareja. Y recuerda, sin sombrero no hay vaquero. Esto fue una producción de La Cola del Diablo. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas.
Muchas gracias por continuar en Conexiones y como ya les comentábamos, estamos platicando con la doctora María Papenfuss de la Universidad de Bayreuth acerca de las características de los neopaganismos. Platícanos, María, ¿cómo se relaciona esta propuesta con las religiones tradicionales? Por ejemplo, el cristianismo, el budismo, el islam, los pensamientos de pueblos originarios incluso. Quiero empezar por cristianismo y en general las religiones abrámicas, porque son como dos propuestas muy distintas. Las religiones abrámicas son monoteísmos y los neopaganismos pues usualmente son poliopanteístas. En caso de las religiones abrámicas tienen una visión lineal del tiempo y en caso de los neopaganismos usualmente una visión cíclica. En Europa, la relación histórica del paganismo y las religiones abrámicas está caracterizada por la Inquisición y antes de eso la cristianización de las tribus paganas en el primer siglo después de Cristo. Es entonces una relación conflictiva desde el inicio. En México y América Latina en general, esta relación creo que está muy caracterizada por lo que pasó en la historia colonial. Es decir, con los españoles llegó el catolicismo y luego se volvió la religión dominante en muchas partes de América Latina. Entonces, tanto las tribus, entre comillas, bárbaros del norte como la figura de la bruja, de cierto modo cumplen este rol del antagonista en las narrativas católicas. Y hasta hoy en día, muchas ideas y conceptos clave del neopaganismo tienen una mala reputación, ¿no? Por ejemplo, en el discurso público, brujería todavía se vincula a menudo con satanismo o magia negra. Es una cosa sumamente mala, ¿no? Pero también hay puntos de conexión entre estas religiones y se notan más que nada en las celebraciones de las festividades estacionales. Por ejemplo, en el Día de Muertos, los neopaganos festejan Samhain. Del Islam y del judaísmo, pues se nota que históricamente hay muy pocos puntos de contacto entre lo pagano y estas religiones. Pero si los enfocamos en los detalles, se notan huellas de prácticas místicas y mágicas, tanto del contexto musulmán como del contexto judío, ante todo en las prácticas de magia ceremonial, por ejemplo, en la numerología. En cuanto al budismo y las religiones hindú, pues por la distancia tampoco hay mucha relación directa, pero de manera similar al esotericismo y las prácticas vinculadas con New Age, o sea, la nueva era, se nota una adaptación de prácticas como la meditación. Aparte, comparten el respeto por la naturaleza y todas las formas de vida. Un tema quizás más interesante son los pueblos originarios locales. Usualmente no juegan un papel constitutivo en las formas de neopaganismo, pero con las culturas originarias de México, el neopaganismo tiene algunos valores compartidos. Por ejemplo, la conexión con la tierra, que es en ambos muy fuerte, una espiritualidad que podríamos llamar ancestral, prácticas mágicas, también elementos de chamanismo y el pensamiento cíclico, entre otras, ¿no? Entonces, las influencias de las ideas originarias se notan ante todo en Wicca, no tanto en las religiosidades nórdicas. Ahí se trabaja, por ejemplo, con dioses de los panteones indígenas, por ejemplo, el dios Palam del panteón maya o Mictlantecutli de los mexica. También se interactúa con entidades no humanas, como los chaneques. En cuanto a las prácticas concretas, podríamos decir que la así llamada magia popular tiene que ver mucho con ideas indígenas, por ejemplo, en el ámbito de la medicina natural o el uso de materiales naturales locales para rituales. Y bueno, la influencia de otras religiones en el neopaganismo se nota más que nada por parte de campos religiosos, entre comillas, cercanos al neopaganismo, porque con ellos hay más intercambio. Entre ellos destacan
la idea de New Age, de la nueva era, y el esoterismo, ¿no? Por ejemplo, el uso de cristales, péndulos, tarot, yoga, meditación, todas esas cosas. Y históricamente se nota la influencia de la magia ceremonial, la masonería y organizaciones como la Orden Hermética de la Aurora Dorada en elementos neopaganos principales, como son los rituales de iniciación y la interacción con entidades trascendentes como demonios, así como los objetos usados como el atame, una daga ritual. Otra influencia más práctica y también muy importante son todo tipo de brujería y medicina tradicional, como la herbolaria, curandería, también el chamanismo, todo lo que se puede entender como religiosidad popular, pues son tradiciones de la gente común para solucionar problemas de la vida cotidiana. Y la última influencia que quiero mencionar son las religiones afroamericanas como santería o palo mayombe, porque de ahí se retoman, por ejemplo, prácticas mágicas y chamánicas, y también se colabora con entidades de origen yoruba, como algunos orishas o ancestros. ¿Cómo es que el neopaganismo se relaciona con las juventudes? Aunque las comunidades neopaganas en la Ciudad de México ahora están conformados mayoritariamente por personas adultas, no se puede negar que hasta hoy en día atraen principalmente a adolescentes. Y creo que muchos llegan porque algún elemento de esta gran variedad de creencias y prácticas resuena con ellos y con su identidad y cómo la quieren expresar. Factores concretos que podrían despertar el interés específicamente de las juventudes son, por ejemplo, el enfoque inclusivo que tiene el neopaganismo, es decir, la diversidad como una prioridad muy grande. Pareciera que cada vez más jóvenes buscan comunidades donde se respetan diversas orientaciones sexuales y de género, y bueno, muchos neopaganos forman parte de la comunidad LGBTQ+, entonces encajan muy bien. Y gracias a esta tendencia ecléctica que mencioné, pues se trata de espiritualidades con un alto nivel de individualización y personalización. Y entonces no solo promueven, sino también dejan mucho espacio para la expresión de una estética. Por ejemplo, a través de la ropa, de la decoración, de cómo se pone el altar, pues expresar una estética brujil o vikinga o la que sea, ¿no? Entonces, el neopaganismo resuena aún con más intereses principales de estas nuevas generaciones, y más ejemplos son el énfasis en la ecología y la sostenibilidad, que luego voy a dar más detalles, y también a cierta resistencia a las estructuras jerárquicas y autoritarias. Ahí se nota la parte contracultural, y bueno, se podría decir que el neopaganismo cumple justamente con ese enfoque o esa necesidad de la expresión individual muy innovativa, muy creativa, que muestran muchos jóvenes hoy en día. Y para los jóvenes inclinados hacia lo contracultural, el neopaganismo se presta como forma de rebeldía. En primer lugar, contra el catolicismo, como ya expliqué un poco, y en general también contra el capitalismo, el patriarcado y otros. Varios de mis entrevistados cuentan, por ejemplo, que se sintieron particularmente atraídos por ideas muy contrarias al catolicismo en su juventud, hasta llegaron a ser satanistas por un rato antes de llegar a una religiosidad neopagana. Cuando escucho estos ejemplos, vienen a la mente ideas de empoderamiento y libertad, y bueno, eso explica un poco por qué muchos neopaganos participan en prácticas de activismo, ante todo en movimientos ecologistas, feministas, de protección animal, de protección del medio ambiente, pero también algunos en derechos humanos. Otro factor que influye esta relación de los jóvenes con religiones neopaganas son los medios de comunicación y las redes sociales digitales. Y ya en el año 2005, Douglas Cohen descubre la afinidad extrema de los neopaganos por lo digital y lo muestra en su libro Cyberhenge. No sorprende que plataformas como Facebook, aunque casi ya no se usa, pero hoy en día más YouTube, Instagram y más recientemente también TikTok, son vehículos muy usados por los neopaganos, pues para compartir sus experiencias y conocimientos,
pero ante todo para adquirir información si todavía no saben mucho del tema. Algunos entrevistados mencionan que ni siquiera hubieran llegado al neopaganismo si no fuera por el Internet, porque ahí pudieron encontrar información de manera anónima y este anonimato era necesario para evitar discriminación hasta dentro de sus propias familias, ¿no? Porque desde el discurso católico sus prácticas eran, en el mejor de los casos, herejía. Muchísimas comunidades neopaganas en la Ciudad de México mantienen una presencia digital muy elaborada y hay una abundancia de libros, blogs y ofertas educativas en línea. Pero no ha sido siempre así, por la falta justamente de información usable y también de comunidades, porque no había. A finales de los años 90 del último siglo, los líderes de los grupos actuales empezaron a fundar foros y páginas web y así todo tipo de servicio justamente con el fin de compartir la poca información que había en español y pues también un poco para atraer a más personas interesadas. En aquel entonces la mayoría de los interesados eran jóvenes y hoy en día también se nota que muchos de los, entre comillas, nuevos en estas comunidades son adolescentes. Lo último que cabe mencionar es que eventos como la Caminata del Orgullo Pagano, que tiene lugar una vez al año en la Ciudad de México, visibiliza el neopaganismo como religión y pues así puede atraer a más personas, inclusive a los jóvenes que les encanta participar en ese tipo de eventos. Bien, muchas gracias María por estas reflexiones y como nos hemos dado cuenta, pensar en la idea de los neopaganismos, pues nos hace también cuestionarnos esta idea de lo pagano, de lo que ha sido considerado como pagano, en contraste o en contraposición o incluso como complemento de las religiones y religiones antiguas como, pues ya señalábamos, el budismo, el islam, los pueblos originarios, por supuesto, prácticas antiguas, milenarias en este continente americano y que el día de hoy pues tienen una suerte de combinaciones, de articulaciones, de novedades también que se van presentando a lo largo de los usos que se dan de diferentes plataformas digitales, ¿no? Grupos también de interacción que suceden a partir de estas plataformas y que incentivan la interacción de las juventudes, pero que no solamente entre ellas, ¿no? Eso es importante reconocer, sino que hay una presencia también de componentes, pues ya decíamos antiguos, pero de otras generaciones que no son necesariamente las juventudes, pero que sí acompañan estos procesos de religión o de religiosidades. Bueno, pues vamos a seguir platicando acerca de este tema, pero antes vamos a escuchar la siguiente sección y ya volvemos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Pues los objetos cerámicos han jugado un papel fundamental tanto en la vida cotidiana como en las celebraciones comunitarias a lo largo de lo que ha sido la historia. Y bueno, esta importancia trasciende más allá de ser algo artístico, como también puede ser algo funcional. Como por ejemplo tenemos los que son objetos cerámicos como platos, tazas, jarras y recipientes. Estos son esenciales para las actividades diarias de preparación y consumo de alimentos y bebidas. Y pues obviamente tienen una durabilidad bastante alta. De los que yo he visto pues ya no hay como tal diseños que sean muy tradicionales. O quizá tradicionales sí, pero no tanto que tengan que contar una historia, sino que eso es lo que se hacía hace tiempo. Pero no tanto como si agarraran elementos de algo. O sea, por ejemplo los puntos, pues el decorado de punto, pues no tanto. Lo que se utilizan son para representaciones de flores. La estrella más agua también vienen los decorados, que ese sí es un diseño de identidad. Las pinturas son pigmentos, esmaltes. Casi la mayoría de decorados son en relación a las flores, a las hojas, la estrella más agua y grecas. Pero sí lo que más se utiliza son flores. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Si estás interesado en el ámbito de la salud y también te interesa la tradición de nuestros abuelos y abuelas, entonces probablemente Salud Intercultural sea la licenciatura que tú estás buscando, pues se pretende formar profesionales en el área de la salud
con excelencia académica, alto sentido humanista y reconocimiento y respeto a usos y costumbres de su entorno. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Oye, ¿tú te interesan los medios de comunicación? Si es así, la Universidad Intercultural del Estado de México te invita a formar parte de su licenciatura en Comunicación Intercultural, a través de la cual desarrollarás habilidades en fotografía, periodismo y edición. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando con la doctora María Papenfus acerca de las características de los neopaganismos. María, ¿de qué manera estas propuestas pueden establecer un horizonte comprensivo del mundo actual y la denominada crisis civilizatoria que atravesamos? Para buscar una respuesta, me gustaría compartir 4 ideas clave. La primera, y quizás la más importante, es la conexión que co-construyen los neopaganos con la naturaleza y, por lo tanto, su enfoque en la sostenibilidad. Podemos decir que todas las religiosidades neopaganas promueven de alguna manera u otra la armonía con la naturaleza, y eso se debe a que el mundo natural, para la gran mayoría de los practicantes neopaganos, juega un papel principal en su vida, pues la consideran sagrada. Entonces, hay muchas prácticas que fomentan la conservación y el respeto profundo del medio ambiente. Esta relación no solo se ve en los rituales y festivos, sino en las formas de vida con los ciclos de la tierra, justamente en el día a día, no solamente en un contexto ritual. Más aparte, varios rituales y prácticas mágicas, por ejemplo, se rigen justamente por el principio de la reciprocidad, o sea, el dar y recibir igualmente. No se piensa solo en los humanos, sino en el mundo natural, o sea, los dioses, los espíritus, ancestros, otros seres trascendentes, ¿no? La protección del medio ambiente es tan importante que en la Ciudad de México se crearon varias iniciativas activistas iniciadas por casi todos los grupos de neopaganos, y ellos se encargan, por ejemplo, de proyectos de reforestación, y eso a nivel nacional. También la limpieza de playas, bosques, parques, espacios verdes de las ciudades. Y una acción social me llamó mucho la atención, se llama Un felino, un amigo, y es de la Sociedad Wicca México así. ¿Ellos qué hacen? Pues por un lado hacen campañas de información sobre gatos, especialmente para desestigmatizar los gatos negros, que todavía, pues hasta la fecha, son matados por su supuesta relación con lo satánico y el diablo. Por el otro lado, bajo esta acción de Un felino, un amigo, también apoyan a la adopción y el rescate de gatitos de la calle. Y bueno, otra gente se enfoca más en lo que se llama guerrilla gardening, o sea, jardinería a estilo de guerrilla. Y pues lo que hacen es diseminar semillas en espacios públicos y también espacios abandonados de las ciudades para no reforestar, pero para pues hacer la ciudad más verde. Y aparte, más que la mitad de mis entrevistados me dijo que son miembros de ONGs para la protección del medio ambiente o la protección animal. La segunda idea es la crítica neopagana a la modernidad y el consumismo, que ya toqué un poco antes. Entre los neopaganos se promueve justamente ese estilo de vida que comenté, digamos, más simple y consciente, y lo llaman, entre comillas, rústico, inspirado en las culturas precristianas. Pero, ¿qué significa eso en términos prácticos? Pues conlleva una valoración de la idea de autosuficiencia y también de la producción local, ¿no? De empresas locales, por ejemplo.
Luego también la recolección y el trabajo con materiales naturales para muchas cosas, no solo relacionadas con prácticas religiosas. Y por último, la idealización de una convivencia muy cercana, muy entretejida con el mundo natural, que implica, por ejemplo, solo tomar lo que se necesita para sobrevivir al estilo de las culturas precristianas y pues dejar lo suficiente para mantener o hasta restablecer el ciclo natural que se da alrededor. Esta postura se puede interpretar como una crítica al capitalismo, ¿no? Otro punto que da cuenta cómo ideas neopaganas ayudan a comprender y mejorar el mundo actual es la recuperación de saberes ancestrales y pues hay una revalorización de tradiciones antiguas, ya sean de Europa o de otras partes del mundo, pero esta cercanía a las culturas originarias y sus lógicas sociales, por ejemplo, va de la mano con una apreciación de ellos, de su cultura, y por eso también una visibilización de las epistemologías alternativas. En un caso concreto, podría ser el aprendizaje de prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente que aprenden de estas epistemologías. Y por último, las formas sociales de los grupos neopaganos se pueden interpretar como una dinámica de construcción de comunidades resilientes. Las formas sociales neopaganas son distintas a las que promueve el Estado-nación capitalista. Y por ejemplo, los covens de los Wicca son compuestos pues tradicionalmente, también hay otros formatos, pero por 13 personas y se vuelve una comunidad como muy unida. También en Áusatru prefieren organizarse en tribus o clanes que también fomentan relaciones sociales significativas con todos los otros miembros de la comunidad. En ambos casos, son comunidades que se basan en la idea de la cooperación y el apoyo mutuo, ya que todos se conocen y comparten pues, de manera muy íntima lo que pasa en sus vidas, a lo menos de manera ritualizada, pues cada 8 semanas durante los festivos. Reitero, las celebraciones de las 8 festividades grandes y otros rituales comunitarios fomentan la cohesión social. Y aparte son espacios de encuentro y reflexión compartida y pues fomentan la expresión creativa y única de cada participante. Pues bien, siempre la religión, siempre el pensamiento mágico, mítico, ritual incluso, ha sido un elemento que ha permitido a los diferentes grupos humanos salir adelante dentro de las vicisitudes que supone la propia existencia y pensar en los neopaganismos y estas formas en las que se adaptan los relatos religiosos antiguos, recientes, etc., son también formas de responder a las necesidades y a las crisis y a las diferentes formas en las que el mundo se va presentando para cada uno de nosotros y que nos permite además colectivamente pues hacerle frente, darle respuestas, significarlo, darle sentido. Sin lugar a dudas, toda una amplia gama de posibilidades expresivas que es necesario comprender, que es interesante conocer, que es importante reflexionar, porque en la medida en que podamos hacer esos ejercicios, pues tendremos también para nuestra propia sociedad, para nuestra propia comprensión, pues un horizonte mucho más amplio de interpretación y de posibilidades de diálogo con estas formas emergentes que recuperan tradiciones un poco más antiguas. Esto es Conexiones. Muchísimas gracias, María, por habernos acompañado y dedicar un tiempo a esta reflexión y esperamos en otra ocasión seguir y ampliar este diálogo tan interesante. Bueno, claro que me gustaría platicar más, particularmente sobre el último tema, pero será para otra ocasión. Agradezco mucho la atención y, claro, la oportunidad de participar en esta 8ª temporada del programa. Por cierto, si tienen preguntas sobre los temas que toqué, dejo mis datos de contacto con los conductores del programa. Gracias y que tengan un lindo día. Quédense con nosotros, esto es Conexiones, ya volvemos. Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. En este taller, el colectivo de trabajo redefinió nuevamente las actividades que se tenían que realizar. Algunas aclararon con mayor amplitud
qué subactividades tenían que realizarse. Además, se delimitó quiénes serían los responsables de estas actividades, el tiempo de realización, se expuso con claridad los costos que tendrían estas actividades y cómo nosotros íbamos a evaluar, con qué indicadores íbamos a evaluar el avance o el cumplimiento de estas actividades. Entonces fue una actividad bien importante porque pues participaron campesinos, mujeres, hombres, jóvenes, investigadores de la universidad y fue una actividad muy participativa. En las actividades que resultaron en las formas de difusión de las temáticas fue que se tenía que hacer un sendero interpretativo, ya sea tanto físico como virtual. También se definió que tenía que hacerse una exposición de fotografías históricas en la comunidad. La intención de esta exposición es que las mismas personas que participan en el colectivo mostraran fotografías de cómo estaban algunos cuerpos de agua, por ejemplo, hace años y cómo ha cambiado esto a través del tiempo. Otra actividad importante que se planeó fue la grabación y difusión de relatos de los abuelos, en la que aquí compañeros que son especialistas, sobre todo en la licenciatura de Comunicación Intercultural, pues acordaron que irían a entrevistar a los abuelos acerca de las percepciones, de las leyendas, los relatos que tienen acerca del agua. Entonces es una actividad muy importante en la que se definió quiénes serían los responsables, en qué comunidades tenían que ir a entrevistar a estos abuelos y para qué fecha se tendrían listos estos relatos. Entre cielo, agua y tierra. ¿Te interesa la biología, los ecosistemas y los espacios naturales de tu comunidad? Entonces, en la licenciatura en Desarrollo Sustentable podrás tener la oportunidad de elaborar proyectos que influyan positivamente en tu comunidad y en el país. La licenciatura tiene la misión de formar profesionales que influyan positivamente en la toma de decisiones y acciones sociales y culturales. Ahora ya lo sabes, inscríbete. Estamos de regreso en Conexiones y nos acercamos justamente al final de esta emisión. Esperamos que el tema haya sido de su agrado, las características de los neopaganismos y sobre todo pues que nos permita este diálogo ampliar la mirada acerca de estas condiciones que pues ante pues la mirada de algunas religiones tal vez tradicionales u ortodoxas pudieran parecer incomprensibles, pero que bajo la luz de las explicaciones que nos ha ofrecido la doctora María Papenfuss, pues nos permitan también ampliar esos horizontes de comprensión, de sentido también. Y generar, por supuesto, también una amplitud, digamos, a los componentes religiosos o espirituales que las juventudes con las que interactuamos hoy en día pues nos ofrecen y se enriquecen y sobre todo también toman un espacio, pues podríamos así decirlo, de refugio o de resignificación en torno a estas antiguas religiones, pero que en el día de hoy nos puedan ofrecer un panorama de entendimiento, de comprensión de uno mismo, por supuesto también, y de las interacciones que tenemos con otros humanos, con el medio ambiente, con los seres, con el universo. De ahí que pensar los neopaganismos hoy en día nos pueden ofrecer aristas también para la atención de las propias preguntas existenciales que podamos tener. Claro, y también pensar cómo todo este panorama, todo este horizonte de comprensión dialoga con la emergencia, por ejemplo, de las nuevas tecnologías y cómo hacen los grandes relatos religiosos para adaptarse a este mundo actual que se configura
de esa forma. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexiones. Agradecemos al equipo de producción, Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Verónica Trujillo y Edwin Morón. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.